Bienvenidos mis compas, mis amigos, soy George47 y hoy la pasaremos súper chévere, disfrutando de la entrega del capítulo 5 de este juegazo. Así que si no te lo quieres perder, vamos al game. Y aquí comenzamos. Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia. ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle cuando Polly y Sam aparecieron. ¿Qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Don Morelos se llevaba 10. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morelo. Un boxeador, ¿no? Sí, ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio. Seguro que soñando con ganar el cinturón. ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! ¿Qué pasa, viejo? Jesús María y José Don Morelo, no sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, señor. Es que nunca he tenido un accidente. Bueno, la reparación saldrá. ¿Cuál es la reparación? No me necesitará, Reparación. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... ¡Oh! No, ay, pero es un Dios, pero qué bruto. Oh. Qué bruto. Le han contado historias. Por lo que sé, Morelo se llevaba un pellizco cada vez que Joey Crackers se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morelo dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. Ya es un hombre que me cae mal, Don Morelo. Vamos por No él. me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro, o quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morelo pierde la calma cuando se enfada. Sí, de verdad lo que hizo el viejo. ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morelo? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia, la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos, poca cosa. Pero no voy a mentir. Para mí era incluso casi divertido. Qué chévere. Bueno, señores, la historia va súper chévere, va súper dramática. Yo no sé si a usted le está gustando, pero a mí me está gustando un montón. Aquí de verdad vamos a iniciar lo que es oficialmente el capítulo número 5 de este juegazo. Así que vamos a darle. Gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. Jefecito cool. ¿Sabes lo de la carrera? Sí. Polly y Sam apuestan por el chico local. Mikey Dan. Ese mismo. El Es buen un buen Mikey. chico, pero algo Sí, conflictivo, buen Mikey, buen algo Mikey. gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me Mikey. encantan los bólidos, son mi pasatiempo.
Resulta que Salieri, buen Mike hombre. es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido y empecé a hacer apuestas por él. Mikey, buen Al chico. poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado. Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. Mikey, vamos a averiárselo. ¿Cuánto tenemos? Yo sé que por aquí Un vamos. montón. Yo sé que por aquí Y no vamos. solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro jueves negro si pierde. Bueno, para todos menos Morelo. ¿Estará apoyando al europeo? Yo sé que Estoy quiere seguro. que le destrocemos el carro, señores. Vamos a Si le terminar. pasa algo al piloto. De verdad. No doy con él. Morelo lo ha puesto a buen recaudo. ¿Qué tal si le Además, pasa algo? si Me parece abandona o criminal. desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la Sí, sí, carrera. sí. Usted es muy buen hombre, señor Salieri. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas todo. Le dije, le Ralph dije. conoce a un guarda. Sí, sí. Vas al circuito, coges el coche del europeo, se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelve. Sí, Sin señor. ningún problema, jefe. Vamos por él. Sara, Señor, vamos a hacer lo que dice nuestro jefecito. Jefecito. Descuida. ¿tu padre te deja ir a la Hola, carrera? güey. Hola, Más le güey. vale. Parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo allí. Mesera. Oh, yeah. Mesera. Que tenga una copa a mano cuando va. Mira esta piltrafa. Oh. ¿Qué metiste anoche? ¡Ey, mis guarrillos! Estaba contigo. Mi bro, ¿qué, bro? ¿Qué? Adelántate, Tom. Sí, señor. Yo me ocupo de este impresentable. Sí, gracias. Poli, te llevó a casa. Mal hablado. Es verdad. Dios. Se poli mal hablado, señores. Sí. Pero es un... ¡Oh! Está... ¡Ney! Está de noche, miren. Son 5, 6, junto con lo que hay tras la barra. Oh, ¿qué es eso? Oh. ¿Eh? ¡Hey, buen hombre! ¡Buen Llega hombre! el gran día, ¿eh? ¿Has visto la carrera antes? Como para perdérmela. Buen hombre. ¿Crees que Salieri va a dejar que Morelo le corte la racha? Para nada. Tengo que enviarle un mensaje. Bueno, esta noche cogeremos su bolido y le haremos cositas. Bobby, Eso sonó un poquito como extraño, cositas. ¿Dónde está? Enfermo. Enfermo, Nel enfermo. Claro. Sí que es un enfermo Luego este hay otro Nel. tipo, Lucas Bertone. Entrégale el coche debajo del puente Giuliano. Le hará, bueno, ajustes. Así Enfermo. la carrera tendrá más vidilla. Luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda. Pero debes darte prisa. Bobby acaba el turno a la 1:30 y el otro es un capullo. Este tipo no me sorprende. Aplauda. Oye, tú eres mejor, güey. Tú eres mejor. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Nadie se los lleve. ¿Dónde, güey? Tú Enséñame. dejas usar el taller. Carlo por fin se dignó a vaciarlo. ¡Estúpido Carlos! Vamos a ver. ¡Estúpido Carlos! ¡Oh! ¡Qué cochazo, señores! Vamos a ver nuestros coches. Señores, vamos a ver lo que hay aquí. El carro de la abuela. Dios. Freno cero. Agarre mucho, sí. No quiero taxi. No. Vámonos con esta hermosura. Vamos a... Señores. Yo escucho un niño. ¿Qué rayos es eso? ¿Ustedes no escucharon un niño, señores, llorando? Oh, ahora sí que tengo miedo, viejo. No. Señores, de verdad que yo escuché un niño llorando. Si ustedes no lo escucharon, ustedes me dicen que yo estoy loco, pero yo escuché un niño. ¡Oh, la poli! La poli está cerca. ¡Poli! Míralo ahí, señora, un Need for Speed. Tao. ¡Ja! ¡Que no mola! ¡Que no mola! ¿Alguien me puede decir que no mola? ¡Ay, no! Usted sabe, señora, que estoy trayendo for Speed con mi linda voz. Mi linda voz. Al Need for Speed, señora, para no aburrirlos. Para que su pasatiempo en este juego sea... ¡Eh! ¡Qué habilidad! Señores, yo tengo una habilidad nata, señorita.
Pa, 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 pa. Chao, chao. Vamos, güey, vamos, güey. Vamos, güey. El mismo. Podemos ir en su coche hasta el taller. Está vacío. Los amigos de Ralphie son mis amigos. Sí. Siempre que tenga dinero. No. Es lo que... Señores, Mañana por la mañana. cállese. Empezará a venir toda la ciudad. Cállese. Habrá alcohol de tapadillo y peleas. Señores, ese tipo... Lo más seguro que crece en este coche porque mi coche es hermoso. Miren qué hermoso mi coche, señores. Miren qué bella. Si usted supiera. Vamos a ver a fondo, señores. Ahí. Y vamos a hacer un disparate porque vamos a chocar, amigos. ¡Ñau! El carro de mi jefe, así que yo puedo hacer lo que quiera con el carro de mi jefe, señores. Vámonos con este güey. Vale, aquí es. Claro que sí, güey, claro que sí. Ñon, ñon, ñon. Vamos, güey, vamos. El 04, fue en el 04. Menos mi cochazo ahí, mi cochazo. Aquí Ese carro es mío. una carrocela serie C del 29. Pero qué velata, pero qué lata. ¿Y qué es esto, señores? Miren, miren. Si es que le alcanza. ¿Qué rayos es eso, No puede señores? devolverlo de una Claro vez. que sí. Entonces, para la 1:30 debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. Vamos a darle, vamos a ver cuánta potencia tiene esta lata. Vamos a ver, probar el freno, prueba de freno. Ay, malo freno, así que cuidado. Señores, vamos a ver qué retos nos presentan aquí a la ciudad. Porque conociendo a nuestros vecinos, los maleducados que son, yo no creo que lleguemos sin ningún rayón, así que sin ningún rayón, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Viejo Vincenzo, no solo Vincenzo, viejito. Y los imprudentes. No hay imprudente por aquí. Quítate. Señores, esa fue mala mía. Fue mala mía, no fue mala de los vecinos. Vecinos. Mala mía, no fue mala de ellos. Hey, tú, quítate. Sí. Toda máquina. Vamos a ver, señor, vamos a ver. Si choco no es mi culpa, es culpa de ustedes. Es su culpa. Era por aquí, señores, pero es que estos frenos son... Los frenos de este carro son demasiado malos, señores. De verdad que son muy malos. Oh, el carro tiene mucha potencia. Lo que sepan de mecánica me dicen. Informan de un coche de carreras a toda velocidad por la ciudad. ¿Alguien lo ha visto? Mentirosos. Jaja, ya llegué muy tarde. Casi chocó al viejo, señores. ¿Has venido? Tommy, Lucas Bertone. Opa. ¿No es una preciosidad? no tenemos mucho tiempo. Ay, oye, que voy rápido. Tranquila. Vamos a ver. Lucas. Ahí estás. Yo quiero ver. Mira, no me enseñaron. Ustedes no querían ver también, señores. Yo quiero ver si es la que tiene un motor hermoso. Ya está Precioso, listo. precioso. Gracias, Lucas. ¿He de volver antes de que lo echen en falta? Trátalo con cuidado. Se va a portar mal. Yo espero que sí.
Oye, que corre dile al mucho. señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros sea que... Dámela. Bólidos, Las mebotas. Dámela. lo que sea, por el precio. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Bueno. Ten cuidado. Porque yo no puedo conducir así. Miren cómo se salió ahí de reversa. Ay. Señor, va a tener que poner limitador de velocidad, yo creo, ahí. Para que no se me queme. A ver si llegamos a tiempo. Entonces tuve que poner limitador de velocidad porque si no se me quema. Para no fracasar la misión. Genio. Pasó algo ahí. Hey, qué bella ambulancia. ¡Ey! Vecino! Yo frena. Vamos a ver. ¡Ja! Que pensé que iba a chocar. No lo iba a hacer. Yo llegaré. No hay apuro. Señores, para que se nos queme el motor es mejor ir un poquito suave, el paso, tranquilo. Ojalá que la poli no nos vea, señor. Miren que hijo de su madre, yo que iba muy tranquilo y sereno. Mentirosos. Vecino. Claro, porque yo no hice nada malo. Solamente le robé el coche a este tipo. Sí. Estamos de vuelta, papi. Estamos de vuelta, papi. ¿Te imaginas, señora, que yo llegando se me quema? Ja. ¡Ah! Miren. Sal y salvo. Sin ningún... No lo choqué. Sí, Gracias a Dios. No lo choqué. Yo no lo choqué. listo. Señores, no digan que yo lo choqué. Lo dejaré en la estacada. Bien, larguémonos. Vámonos, señores. Mañana es el gran día. Ojalá que le vaya bien. Vamos a ver cómo corre mi niño. Entonces Sam sale del servicio y yo rezando porque llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Cállate, Y sus dos hijos se estaban Cállate, acercando. Poli. Podía oír cómo crujían los nudillos. Eran dos buenos armatustes de más de 2 metros. ¿Qué arma llevabas? Mi pitcher. El buen Sam. Eso es. Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por toda la ¿En serio? ¿No llamó a la policía? Nah, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. ¿Eh? Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mike Irán, el piloto. Anoche la gente de Moreno le propinó una paliza. Le rompieron
rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. Sí, es una lástima. No me diga que yo voy a correr. Tendrás que correr. Espera, ¿qué? Mamá. Frank, yo... En media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. Mamá. El Don quiere ganar. ¿Por qué Y no más corre importante, Poli? quiere ¿Por qué que no corre vuele lo Poli, que- Osan? Y tú eres lo mejor que tenemos. Ah, De no lo sé. El carro contrario, del no sirve, estaría hablando con otro. Vale, Frank. Bueno, señores, vamos al comunidad Ralphie porque como ya tiene quiera, el coche supuestamente listo. Ve dañamos a la el carro. pista de inmediato. Así que tengo fe de que vamos a ganar. Eso creo. Qué gracioso son estos. Miren a Poli. Bueno, mis bros, aquí iniciamos lo que es la etapa de la carrera. Así que vamos a correr. Yo no quería correr, señores, pero Mike no. Milan, el ídolo local de los Heaven, no correrá. Lo Pobre Mike. sustituye... Yeah. No quería correr, güey. ¿Por qué no corrió Mike? ¿Por qué no corrió Mike? O Sam. O quien sea, pero ¿por qué tuve que correr yo? Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. Rojo, hermoso. Sí. Vamos allá. Lichtenberg tiene problemas, algo le pasa a su coche. Yo no hice nada. Ahora sí, señora, vamos allá. ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera curva del circuito de los Heaven? Se están apretujando. Mira cómo están. No se andan con chiquitas. Aquí no solo salta pintura, están saltando chispas. Señores, yo voy a tratar de eliminar un par de eso. ¿Qué ustedes opinan? Limpiamente. Entre comillas. Dios. Choca. Miren. Eso es mentira, porque si lo carro... Oye, nivel de trampa. ¿Cómo ese idiota chocó ahí arriba? Adiós, güey. Nos matarán a todos. Adiós. Los líderes se están pegando mucho y todavía queda carrera. Yo no hice nada. Muestra su agresividad. Soy agresivo. Lichtenberg fuera de juego. Los tres primeros luchan por el primer puesto. Soy agresivo. No vas a entrar. No, señores, vamos bien hasta ahora, sin hacer trampas. Yo no he hecho nada. Helen mantiene la primera plaza con comodidad, pero el grupo se acerca. Me voy para arriba, me voy para abajo, luego voy a engañar y... Señora, vámonos como... Varios pilotos empiezan a distanciarse del resto. Señora, esta curva me tiene alto a mí. Una maniobra algo brusca, con suerte no será nada grave. La verdad que esa curva a mí me gusta. La primera posición está muy reñida. Señores, son de trampa, ¿no? ¿Qué ustedes opinan de eso? Miren. Como yo estoy programado, yo puedo romper las reglas. Nos matarán a todos. ¿El podio final o alguien todavía tiene algo que decir? Nos matarán a todos. Hasta la vista, baby. Tommy Angelo va en cabeza, pero ¿aguantará? Claro que sí, güey. Soy un pro de la carrera. Nunca verán ni for people suando. Mira, no, está bien. Para que ustedes no digan nada, señores. Con derrape en la curvita y toda la vaina. Míralo ahí. El novato Tommy Angelo sigue Míralo ahí, mandando. señor. Sí, soy el jefe. Llegó papá. Máxima velocidad, señores, que esta es la última. Señores, estamos con Shima suave porque yo no quiero perder de la Los líderes se encuentran en su última vuelta. A esto le queda nada, señores. ¿Quién necesita a Mike Milan? Sí. Su sustituto le hace justicia. Claro que sí, está aquí papá.
Mírenlo ahí, señor, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. No sé qué gente. Miren. Anderson y García, segundo y tercero, están a la espera de un error de Ángelo. Mírenlo ahí, señor, mírenlo ahí. A que no digan, eso se llama fullback con limpieza. Me voy a llamar Joel Carrera. Me cambiaré mi nombre, güey. Sigue fregando, pero aún queda tiempo. ¿A quién más alcanza? A mí, a papá. Soy papá. Spider-Man, soy papá. Papá Ángelo que ponemos. Señores. Bruno de Lichtenberg ha abierto la carrera. Todos huelen la victoria. Victoria. Victoria con sabor a queso, Victoria. Señores, se me está pegando ese sinvergüenza. Cortará distancias con el líder, Tommy Ángelo. Señores, pero se me estaba pegando. Pero llegó papá. Miren. Miren este tigre, miren. Señores, pero se me... No, yo no creo. Hey, parece un nerd. Qué bello. Claro, soy muy pro. No choquen una vez. Vincenzo. Hola, Tom. Yo solo puedo estarte agradecido. Me jugaba 6 meses de alquiler. Gracias a ti no estoy en la calle. Solo he hecho lo que me pidió. Bésame la mano, dime Sean Papi, o dime... Me gustaría devolverte dime el favor. Oni-chan, dime hermano mayor. Pásate por mi taller cuando puedas. Sí. Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero. Claro, gracias. Jefecito. Confiaba en ti, Tom. Hoy nos has hecho ganar mucho dinero. Señores, me dan dinero, pero yo no gasto dinero. ¿Cuántas semanas a 2 velas? ¿Y qué ha sido del europeo? El pobre seguro que ya está criando malvas. Lo mataron, Toma. señores. Te has ganado hasta el último dólar. Gracias, jefe. Invita a cenar a tu chica. Sí. A beber, chicos. Señores, ¿No tienes chica? esa señorita que está de atrás, No sí, te lo yo gastes, sabía, es sí, emocionante. yo sabía, le pico al ojo, picarón. Le compraré a mi madre. Picarón. Chico, Yo voy a sabía. echar un trago. Yo sabía, míralo. Enhorabuena, campeón. Ey. Suerte de principiante. Pues, como yo había apostado por el otro, invitas tú. Señores, ¿quién estaba viendo esa botella? Señores, esa botella estaba destapada. Yo no me la tomaría. Loco, esa botella estaba destapada. Y cuando acabes de celebrar la victoria, Dios, deberías qué buscar a asco. Paul. Está Loco, tan pero tú borracho no que viste lo cuando podría quitaron la atropellar un coche tapa. Sí, de acuerdo. No te la beba, loco. Después lo llevaré a casa. Lo gatusa. Señores, paseíto. Es que se supone que debe ser. Hola, güey. Haces que parezca fácil, Tommy. Claro, soy mi Cuando pro, estas soy mi pro. carreras empezaron hace 20 años, los pilotos daban gracias y acababan. Sí, soy mi pro, El claro coche que lo sí. hizo todo raro. Encuentra Yo solo a le dije Paul. dónde ir. ¿Dónde está Paul? Vamos a ¿Has visto buscar. a Polly? Sí, dijo que... Dale ahí. ¿Es de Poli? Vale. Que te diviertas. Ah, no es de Poli. Bueno, vamos a hacer Poli que allá. Vamos a buscar. Gracias, güey. Soy el mejor. Lo sé que sí. Soy el mejor. Eso es todo por este año. El recinto cerrará a las 6. Por favor, salgan cuando se les indique. ¿Y este picarillo? ¿Quién es este picarillo que está aquí? ¿Quién es ese picarillo? Así se corre. Gracias, güey. Claro, soy mi La pro. última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola. Mentiroso. Hoy no me apuntaron ninguna. Ese es mentiroso, porque esta es la primera vez que yo corro. Pero nunca había estado tan cerca. Güey, ¿has visto a Poli? ¿Cómo se portó tras el apaño? Ah. Las vi negras para conducir recto, pero conseguí llegar. ¿Dónde está la ¿Has Poli, visto señores? a Poli? Yo estoy seguro que ese que está lejos. ¿Por qué me lo... Ese que está allá. Yo estoy seguro que aquel que está allá, miren. No, no es ese. Ese no creo que sea Poli. Vamos a ver. Ah, encontré a Poli. Poli. Ese no es Poli. Aquel no es Poli. Señores, pero... mira esta doña. Tiene la misma ropa.
Poli. Señores, ¿dónde rayo está Poli? De verdad que no. Mira ahí, mira el punto rojo. Estuve ciego, mira, aquí está aquí en él. A ver, ¿qué es eso? Pensé que era Poli. Señor, de verdad, me está volviendo loco. ¿Dónde está Poli? Si usted vieron a Poli, dígame, ¿dónde está Poli? ¿Alguien ve a Poli? Poli. Señores, no me digan que voy a tener... Eres un piloto nato, Tom. No me digan que voy a tener... Dejo que iba a comer para compensar. No me digan, señores, voy a tener que ir para allá atrás. Después que vine voy a tener que volver, así que... Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique y abstenerse Esto es un tutorial de cómo encontrar a Poli. ocurrió el año pasado. Pero, ¿has visto a Poli? Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hijo. Todo por los Señores, yo pensé que ese que estaba ahí no era Poli. Pero yo creo que sí. ¿Por qué me pusieron el más lejos? El que menos yo creía que iba a ser Poli. Tan lejos pero tan cerca. Ay, sí, Poli tiene que estar para acá afuera. Miren cómo él anda empavonado, señor. Anda como que él es el jefe de todo esto. Porque ganó una carrerita. Señores, miren dónde me esconden a Poli, miren. Miren dónde me esconden a Poli, miren. Miren, eso se llama tener maldad en su corazón. Miren. Comida. Miren. Miren que está ahí. Ese vagabundo. Miren, señores, miren este tigre. ¿Pero qué hace el pavo? Qué borrachón. Ni idea, pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa. Este tío es... debería tener más respeto. Borrachón. Cierto, pero yo también creo que deberías irte o acabarás vomitando Sí, aquí. pero mira, él está vomitado, mira sucio, miren el cuello. Asqueroso. Vamos, güey. Vamos, campeón. Te voy a llevar, vamos a llevar a Poli. ¿A qué vamos a llevar a Poli? Esa mujercita. Sabía yo que tenía que llevar este tigre. Hoy te has salido, Vamos Tommy. allá. Ahí con el volante. Gracias, güey, buen hombre. Tenía razón en cuanto te vi. Gracias. ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, tío? ¿Qué dijiste? Oh, mire. Conducir. Dije. Ya dije. Don Salieri. Mira, ¿qué palabras te creen que estas son verdaderas? Aquí se pone. Conducir. No te creo nada, Poli. Ya estamos. Aquí, a tu lado. Justo aquí, a mi lado. Me has sacado los colores. Gracias, güey. Mírate. Menudo piloto. De carreras Gracias, estás buen hombre. hecho. El mérito no es solo... Sí. Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia, pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Soy el niño de papi. Porque Sam y yo nos Mira por chupamos aquí. lo peor. Nadie tiene más ley que yo. Soy el jefe. Soy el hijo. Lo sabes de la Soy mesa a la mitad. Soy el Cuando jefe. el don te llama, la cabeza Jefe, te va a 1000. He hecho jefe. cosas jodidas, Tom. Estamos todos Mira, en mira, el mismo barco. mira. Lo que el don me pide Dios cuando me lo mío. pide, como tú. Señores, déjenme hacer. Eres como Quítense. desconectar, correr un tupido velo, como hace Quítense. Sam. Quítense, yo sé quién, señores, ¿ven? ¿Con quién coño? Soy el jefe, tengo el control, soy italiano. Estás Vincenzo. cuenta que te trae, deberías cerrar la boca. Vincenzo. Sí, más razón que un santo. Miren un poli, señor, hay que tener cuidado por aquí y ni topar a nadie, porque... ¿Qué quieres? ¿Dejarme peor de lo que estoy? Ay, ¿ustedes vieron el poli cómo hizo, no? ¿Vieron el poli cómo hizo, señores? Señores, casi no tengo un problema por esos tigres. Vamos. Ey. Oh, ¿qué vive Sam? Que cuchitrín. ¡Ey, vecino! ¿Qué cuchitrín? ¿Casa? ¿Me has traído a casa? Sí, güey, sí, bájate. Tal vez sea... Sí, bájate, güey, de mi será carro. lo mejor. Bájate de mi carro. Vale.
Sí, voy a... Bájate, Dulces bájate. sueños, Grandullón. Dulce sueño, pero miren la hora. Sí. ¿Cómo dulce sueño? Ya. Bájate, Me bájate. encuentro regular. Bájate, güey. Señores, y aquí completamos este quinto capítulo de este juegazo. Así que, señores, gracias por compartir conmigo. Así que, dale like, suscríbase y dale la campanita. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.